Yo soy delegado presidencial provincial de Marga Marga, una provincia de alrededor de 400.000 habitantes. Son 4 comunas, ¿ya? Que es una es Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. ¿Ya? Esas son las 4 comunas. Y mis tareas son en específico la administración pública estar a cargo de la administración pública de la provincia, tener a cargo también la seguridad pública, ¿ya? Vale decir carabineros e investigaciones, y también llevar a cabo el plan de gobierno del presidente Boric. Es un cargo de exclusiva confianza del presidente, y muchas de las cosas que hay que hacer, así como a grandes rasgos, es cuadrar círculos. Esa es la pega fundamental. En todo esto que te hablé, la pega fundamental es cuadrar círculos. Me traen un círculo y yo tengo que transformarlo en un cuadrado para poder entregarlo y poder lograr llegar a algunos acuerdos con mucha gente. Hemos tenido durante estos más de 100 días, un poquito más de 100 días de ejercicio, alrededor de 400 reuniones. Esas 400 reuniones tienen propósitos muy específicos, que es conocer y reconocer a la gente con la cual uno va a seguir trabajando durante todos estos años. Se supone que son 4 años de ejercicio, y también dentro de esas reuniones hemos tenido más de 100 de seguridad pública, que es un tema súper importante, súper gravitante acá en estas zonas, y en Chile en general, ¿ya? Hay un tema de sensación de inseguridad muy grande, que está relacionado eso obviamente con situaciones que ocurren, delitos de mayor connotación que también se hacen muy mediáticos en estos tiempos, ¿no? Tú sabes que estamos viendo el tema comunicacional muy fuerte, y eso nos lleva a tener información instantánea de todo lo que está pasando en todas partes del mundo. Y acá en Chile, bueno, hay delitos de mucha alta connotación que se han incrementado. El uso de armas de fuego ilícitas y hechizas también es un tema importante. No, todas esas cosas las hemos estado tratando, hemos estado haciendo estas reuniones que tienen un propósito, que es poder lograr establecer mesas de trabajo para poder ir buscando soluciones con los medios que tenemos. Bien, Fidel. Una pregunta, recién se me escapó una palabra, armas de fuego y hechizas, no sé qué dijiste, ¿qué palabra usaste? Sí, perdón, la palabra hechiza es armas de fuego que se hacen artesanalmente, ¿ya? Juntan un par de fierros y con eso hacen una escopeta, por ejemplo. Entonces son armas que no se pueden seguir, no se pueden rastrear. Nosotros tenemos regiones. Nosotros tenemos un poder, no es federal como en Argentina, sino un poder centralizado, con regiones, y las regiones tienen varias provincias. Por ejemplo, la región de Valparaíso tiene la provincia de Petorca, San Felipe, Los Andes, Isla de Pascua, la propia provincia de Valparaíso, Marga Marga, Casablanca Marga Marga y San Antonio. Esas son las provincias. ¿Ya? La provincia está de alguna manera pensada como por sectores geográficos específicos, ¿no? Y la nuestra, como te decía, son alrededor de 400.000 habitantes, es la segunda más grande de la región, y tenemos grandes sectores rurales y también conurbaciones importantes. ¿Ciudades o los pueblos de esas provincias, cómo se denomina? En la provincia de Marga Marga hay ciudades que acá se llaman comunas, que es la comuna de Quilpué, calculamos más de 170.000 habitantes. Lo digo calculamos porque ya el censo se produjo hace varios años y ha habido un crecimiento demográfico importante. En Villa Alemana, que deben ser 150.000 o más, y Limache con 80.000, y Olmué con cerca de 20.000. Por eso hablamos de cerca de 400.000 personas aproximadamente. Y Fidel, esto se ubica geográficamente entonces en la línea entre Santiago y Valparaíso, más o menos.
Más o menos, sí. Está Valparaíso, Viña del Mar. Nosotros somos colindantes con Viña del Mar y con Santiago. Es una provincia muy, muy amplia, muy grande. Y tenemos por un lado a Santiago y por el otro lado a Viña del Mar. Por otro lado a Concón, por otro lado a Casablanca, varios Curacaví, Tiltil. Tenemos varios también localidades que son con los que somos colindantes, de la región de Valparaíso y otras de Santiago. Y entonces, para completar esto, esa región tiene un funcionario elegido y cada provincia tiene también otro funcionario, como un intendente, un gobernador. Aquí se le llama, en el municipio se le llama intendente, en la provincia gobernador. ¿Cómo es allá? Acá se llama delegado y es el equivalente al gobernador. Ajá, de la región. De la provincia. De la provincia, perfecto. Exacto. Bien, claro. Y la región tiene a su vez una figura... Acá hay dos figuras, una que es el delegado regional, que en este caso es delegada regional, y también tenemos un gobernador, ya que tiene otras funciones, que tiene más ver las funciones de generar proyectos de infraestructura, generar proyectos, o sea, él maneja más bien un presupuesto, ¿no? Okay. Con platas para la región. Y estos delegados y gobernadores, incluso en tu caso, ¿son designados desde el centro, desde la presidencia, o son elegidos por el pueblo, por el voto? El gobernador es elegido por votación. Funciona como lo que podría ser un senador. También tienen el mismo distrito, es regional el gobernador, y el delegado es nominado por el presidente. Tú serías el delegado de esa provincia. De la provincia. Perfecto. Bueno, las complicaciones del organigrama estructural. Bien. Más o menos captamos. Bueno, lo que hay con antes, porque están las dos cuestiones, esto de funcionario, de organigrama. Y entonces ahí te salteo a la sincronía que estamos viviendo ahora con que acaba de terminar la Convención Constituyente y ya está escrita la preconstitución, digamos. La pregunta es si la Constitución modifica en algo este organigrama. Primera pregunta. Sí, lo modifica varios organigramas. Porque bueno, la función de senador, por ejemplo, varía, desaparece el senador como lo conocemos. Yo te voy a hacer la salvedad, yo en este momento por mi cargo no puedo emitir juicios políticos. Voy a buscar la forma de análisis, ¿ya? Y no de opinión, ¿eh? Perfecto. No tengo la posibilidad de opinar en este momento. De hecho, esa salvedad, te cuento que, claro, se modifica la estructura política, hay un cambio, hay varios cambios que se van a hacer. El sistema bicameral continúa, pero hay una Cámara que va a ser regionalista, que es la que actualmente podría ser la de senadores. Esa varía a una Cámara de regiones, ¿eh? Que va a tener que ver con la legislación que afecte a las regiones propiamente tal. Y no una segunda cámara que visa a la anterior como es actualmente, ¿ya? Actualmente hay un doble trabajo de cámara. La Cámara Baja genera una votación respecto de ciertas leyes, le hace modificaciones, después tiene que pasar al Senado donde se le hacen otras modificaciones y de ahí vuelve si es que no se aprueba, va a comisión mixta, qué sé yo, hay unos mecanismos que al final ralentizan el proceso, ¿ya? Y finalmente tenemos dos cámaras que hacen lo mismo actualmente. La idea es que en el futuro solo una cámara haga la legislación y la otra revise lo regional que tiene que ver con esa legislación.
cómo puede afectar a la región. Y es una salvaguarda justamente que los diputados no hagan leyes que sean solo para un sector. Esta es una salvaguarda como para poder lograr tener un país un poco más, poder repartir mejor, ¿no? Esa es la idea. Fidel, se me ocurre complejo. Yo estuve leyendo algunas notas ya, incluso en algunas encuestas, como que no es seguro que el pueblo, digamos, en la votación que habría el 4 de septiembre, no es seguro que apruebe la nueva Constitución. La pregunta que me surge en este interín, a partir del 6 de julio, donde ya se le entregó al presidente este proyecto constitucional, y septiembre, y por lo que tú me dices, tú no puedes dar opiniones, pero ¿cómo ahora la sociedad trabaja este proyecto de constitución? ¿Cómo lo debate? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Ya está sucediendo? Bueno, ¿cómo es el estado de ánimo en relación a esto? No sé si me puedes dar alguna perspectiva. Sí. Mira, las encuestas, al menos yo no les tengo mucha confianza. Creo que lo que ha ocurrido en Chile durante muchos años es que las encuestas han sido motivos o sea, son unas generadoras de opinión, en vez de ser hacer una lectura de la realidad. Las encuestas han ido haciendo realidad, cambiando ciertas cosas. Eso es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? Las encuestas que se ocupan acá semanalmente han sido encuestas que se han equivocado muchísimo. Sí, está claro que hay una tendencia hacia el rechazo, eso es una realidad, ¿ya? Pero bueno, empezamos recién el miércoles la campaña, okay. Por lo tanto falta mucho, y yo veo que hay cierta élite que obviamente aparece, que tiene mucha taquilla, que tiene mucha gente que la lee porque la ponen en los medios. Los medios acá son de la derecha en Chile, definitivamente, son muy pocos los más pluralistas, pero en general acá la opinión que se publica es la opinión de las élites, no la opinión del pueblo. Pero eso también tiene un correlato en gente que la sigue, esas opiniones. Es que acá se da muy claro el hecho de que la opinión, acá se confunde mucho la opinión pública con la opinión publicada. Vale decir, lo que dicen ciertas élites lo toman como que la gente lo pensaría, ¿no? Entonces, yo todavía soy un optimista porque pienso que las campañas son las que hacen finalmente las que van cambiando estos sondeos que de pronto, porque no hay encuestas, ojo, también eso es una cosa que es importante puntualizar. Acá hay sondeos de opinión, no hay encuestas propiamente tal. ¿Ya? Las encuestas propiamente tal no se hacen hace mucho tiempo, que son muy caras. Se trabaja con la inmediatez. Entonces, los sondeos tienen una serie de fallas, errores de procedimiento, las cuales ya han sido publicitados. Yo te puedo enviar de pronto esa información, porque ya se han hecho estudios respecto de cómo estas encuestas no son exactamente muy fiables en ese sentido. O sea que ahí sería un tema ya a nivel sociológico de cómo se hace una estadística. O sea que bien, un sondeo no es una encuesta, y ahí habría un tema estadístico. Bueno, y la pregunta, Fidel, que me surge es esta campaña que empieza ahora o empezó estos días. El partido, por ejemplo, gobernante, el de Boric, creo que se llama Convergencia, digamos, sí. ¿Apoya ya este proyecto constitucional? ¿Ya se ha definido por el apoyo? Definido por el apoyo, todos los partidos de gobierno se han decidido por el apoyo, son más de uno, somos 2 coaliciones que apoyamos a este gobierno.
Y esas dos coaliciones ya se manifestaron por el apruebo, ¿no? Claro, bueno, todos sabemos, o sea, yo no voy a, nadie me puede decir que yo voy a votar de otra forma, digamos, pero de todas maneras tengo que cuidarme mucho porque yo soy garante del proceso. Ok, porque tú, en tu rol de funcionario, no estarías participando de la campaña. No puedo participar de la campaña. Perfecto. Ratos libres, pero la línea es muy delgada porque yo tengo dedicación exclusiva toda la semana, cada domingo. Entonces es difícil poder pensar en un horario porque yo también a veces termino a las 9, a las 10 de la noche y no alcanzo a... No me da, digamos, el tiempo como para participar fuera de horario, y porque prácticamente no tengo fuera de horario, estoy casi siempre en el trabajo. ¿Qué análisis harías desde tu perspectiva de cómo fue todo este proceso constituyente? Mira, esto es, hay que remontarse a toda a bastante tiempo, digamos, porque el 2019, bueno, pero vamos a partir del 18 de octubre del 2019, cuando comienza este levantamiento, esta explosión que acá le llamaron estallido social. Este estallido social donde la gente sale a las calles ya indignada por una cantidad de frases de María Antonieta que se dieron los ministros de acá. No fue una, fueron muchas las frases que se mandaron, así con un desprecio total y burla hacia la gente, lo que generó que en algún minuto ya la gente no pudiese aguantar más esto, y se levantó y salimos a las calles y fuimos a protestar y fuimos a hacer marchas en todo el país se hizo. Y bueno, la cantidad de gente fue tan grande que en algún minuto se estuvo a 10 minutos de entrar a la moneda, ¿ya? La gente estuvo a punto de entrar a la moneda, donde tendría que haber salido arrancando el presidente y todos los ministros, todos tendrían que haber salido corriendo de ahí. Una situación que yo, con la perspectiva del tiempo, después de mucho tiempo de estar en política, me doy cuenta que hubiese sido un tremendo error, ¿no?, que hubiese ocurrido. Ahí yo puedo dar mi opinión, porque ese es otro tema, digamos, ya es política que está relacionada con la política general y no con el apruebo y rechazo. Hubiese sido un tremendo error, puesto que nos hubiésemos quedado acéfalos sin una línea de conducción, ¿no? Es necesario tener líneas de conducción institucionales, porque de esa forma aseguramos que no entre cualquiera, el que dispara más rápido, ¿cierto? No entre el más rápido del oeste a tomar la posición de presidente. Ahí se podría hacer un símil con lo que sí le pasó con Trump, y ahora carga con esa responsabilidad Trump de entrar al Capitolio, ¿no? Claro, justamente. No es tan símil, la verdad. A ver. Se topa en algunos puntos, pero no es tanto muy como para ejemplarizar eso. Y te cuento, porque acá el gobierno en ejercicio, ¿cierto? O sea, acá no había un liderazgo detrás. Por ejemplo, allá estaba Trump detrás de eso. Bien. Él estaba dejando el poder. Acá todavía nosotros no estábamos en el poder, ¿ya? Y no había nadie detrás de eso. Era absolutamente, vamos a decirlo entre comillas, digamos, caótico, era caótico. No había un liderazgo, no había un grupo, ya no había liderazgo de ningún tipo, ni de grupos ni de personas. Era el país completo que se levantaba, ¿ya? Entonces ahí es donde se producen estos peligros, que los que entran y disparan más rápido pueden llegar a estar en ciertas posiciones que no son deseables, porque a lo mejor dispara rápido, pero a lo mejor no sabe gobernar. Entonces hay todo un cuento con eso. Bueno, el tema es que a partir de eso, y a partir de este temor de que pudiesen entrar en cualquier momento, pudiese entrar la gente a la moneda, es que se entregaron las llaves del reino acá, porque era la Constitución.
¿ya? La Constitución es esta Constitución que tenemos nosotros es absolutamente neoliberal, habla de Estado subsidiario, donde el Estado solo puede estar presente donde el privado no lo esté, y eso nos deja al arbitrio de un mercado que ya sabemos, lo hemos comprobado, y los neoliberalismos se están cayendo en todo el mundo. Sabemos que esa no es una respuesta ya a las necesidades de los pueblos. Por lo tanto, ellos entregaron esta Constitución diciendo, mira, tomen, ¿ustedes quieren esto? Sí. Bueno, mucha gente, y ahí uno de los errores que se cometió por parte de un grupo, afortunadamente no muy grande, pero que ha sido exacerbado por una derecha que le conviene mostrar esto, ¿cierto? Un grupo quería la cabeza de Piñera, cuando Piñera era solamente una persona que iba a pasar por la moneda, en algún minuto la iba a dejar, ¿ya? Y no era lo importante es la institucionalidad. Cambiar la institucionalidad del país era mucho más importante que cambiar la cabeza, ¿cierto?, de esa institucionalidad. A veces esa institucionalidad pasa, la institución queda. Por lo tanto, uno de los grandes errores es tener el día 15 de noviembre, cuando se hizo el acuerdo, ¿cierto?, para cambiar la Constitución, es que tuvimos muchos detractores y hubo mucha división, y todo lo que dijeron ciertos grupos más exacerbados, todo lo que dijeron ellos lo tomaron y lo amplificaron la derecha como que esa era la visión global de la izquierda. Cuando obviamente nosotros siempre hemos estado, y por eso nos conformamos como partido, y por eso hemos participado en las elecciones, siempre hemos estado del lado de la institucionalidad. Queremos cambiarla, pero queremos cambiarla a través de la institucionalidad. Perfecto. Entonces, uno de los errores, como te digo, que es bueno tenerlo, es la exacerbación de ciertos grupos maximalistas de izquierda que querían que cambiase todo a la pinta de ellos, ¿no? Y una de las cosas que querían en la cabeza de Piñera, que en definitiva no lograba obtener nada con eso. Bueno, y de ahí en adelante empieza todo este proceso de empezar a conversar de en qué características queríamos esta Constitución. Y de ahí hubo votaciones, ¿ya?, totalmente democráticas, para aprobar o reprobar el hecho de que se pudiese hacer una nueva Constitución, la que obtuvo un 80% de aprobación, el querer cambiar la Constitución. Pero ahí Fidel, discúlpame que te interrumpa, las votaciones en Chile no son obligatorias, ¿es verdad? Exacto, bien. Exactamente. La próxima es voluntaria. Bien. O sea, perdón, es obligatoria. Va a ser obligatoria la de septiembre. No fue, ese 80% no fue obligatoria, fue voluntaria. Ok. Pero de todas maneras es una tremenda votación. Pero de acuerdo al CERVEL, en un año de votaciones que tuvimos muchas, desde este apruebo hasta el presidente, cambiando todas las autoridades del país, por lo tanto hubo como 6, no me acuerdo ya cuántas votaciones hubo, tendría que ponerme a anotarlas, pero en esas 6 votaciones votó el 80% del padrón electoral, ¿ya? En algún minuto se activó el 80%, la misma votación, pero sí a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la gente participó, ¿ya? Y participó cuando le interesaba participar, ¿ya? Cuando se preguntó respecto de la Constitución, hay un porcentaje importante de gente que no fue a votar porque le parecía que le daba lo mismo, no se hubiese motivado. Entonces los que se motivaron fue el 80%. Y después eso se ratificó en la votación de los convencionales constituyentes. Las personas que hicieron esta constitución, que es la asamblea que generó la constitución nueva, ¿ya? En donde también las representaciones fueron muy variopintas. O sea, hubo 5 grupos específicamente muy representados ahí. Uno es la derecha con un 23%, el grupo nuestro también con un 20 y tantos %, así, grupos de 20%, 5 grupos alrededor del 20%, grupos más chicos, pero que después se juntaron y lograron generar tener un poquito más de figuración, pero en general fue eso. Y se fueron discutiendo los artículos en una constitución que por primera vez en una asamblea se elige
con independientes, con gente de partidos, con todo, digamos, todos tuvieron la posibilidad. Acá hubo más de 90 listas de independientes. Es una pregunta que me surge, Fidel, ahí, a ver, acá también hay grupos que, incluso algunos constitucionalistas conocidos, proponen también, o propusieron en su momento, una reforma constitucional, y he leído algunos artículos sobre la propuesta de reforma. Claro, y lo que me llamó la atención cuando uno de estos juristas habla de la palabra constitución, como si la palabra trasciende un poco lo que sería una carta escrita, como un papel con propuestas como estos 385 artículos, como si la palabra constitución tiene que ver con cómo se constituye una nueva nación, o cómo se constituye después de un proceso de levantamiento, cómo se construye o constituye algo nuevo. Y una cosa es lo que exista en el papel como propuesta de un determinado grupo de constituyentes, y otra cosa es si eso vaya a funcionar después en la realidad como algo bien constituido. No sé si me explico este doble sentido de la palabra, ¿no? Bueno, una constitución principalmente se llama constitución política. O sea, está relacionada, tiene que ver con las relaciones de poder que se generan dentro de un país, dentro de un país, justamente. Tiene que ver con un reordenamiento, es eso, es cómo se constituye ese orden, un nuevo orden, o un orden adecuado a los tiempos, adecuado a cómo piensa un país, adecuado a su identidad. Tiene varios componentes. Acá nosotros hicimos eso, era lo que te iba a comentar, hicimos la primera electa por la gente, una primera asamblea electa por la gente, con paridad de género, 50 y 50, con pueblos indígenas originarios, también participando. De hecho, la primera presidenta fue doña Elisa Loncón, una lingüista profesional de una filosofía y con el conocimiento de la cosmovisión mapuche. Cada vez que ella hablaba era una clase de filosofía la que estaba dando. Entonces tuvimos también la comparecencia de una sociedad muy diversa y electa toda democráticamente, por lo tanto tiene toda la legitimidad que podría tener algo como construir una constitución, con una cantidad importante de profesionales, sobre todo abogados, que era la mayor cantidad, más de 60 abogados, con sociedad civil organizada, activistas medioambientales, con gente de la calle, con dueñas de casa, como se les llama acá a las personas que son jefas de hogar, o hombres con jefes de hogar, y otros arquitectos, y bueno, como te digo, variopinto, absolutamente, y muy interesante. Justamente quedamos todos muy contentos y contentas en Chile por cómo se representó esto. Pero partió inmediatamente una campaña por el rechazo, antes de que empezara esto, por ciertas tonteras, y ahí vienen los otros errores. Por ejemplo, darse gustitos personales a algunas personas que estuvieron que fueron nombradas en esta asamblea, que ganaron su escaño en la asamblea. Por ejemplo, una de ellas decir que íbamos a acabar con la bandera chilena, porque ella no le gustaba la bandera, entonces dijo: yo no quiero más la bandera, ni la canción nacional, ni el escudo. Y eso generó una exacerbación en los más nacionalistas, que en general son conservadores de derecha, los cuales obviamente empezaron a protestar respecto de esto, y se empezó a desvirtuar desde ese minuto el trabajo de la constituyente. ¿Ya? Otros que fueron con sus disfraces, porque en la revuelta hubo gente emblemática que salía disfrazada a la calle,
como la tía Pikachu, que es la tía, una persona que salía vestida como el personaje de los animes japoneses y conocida como la tía Pikachu, y por ese motivo se hizo muy famosa y ganó un escaño. Fue vestida así un día a la Asamblea Constituyente. Eso generó también en gente muy grave, generó una serie de críticas, y obviamente el poder empezó a trabajar con ese tipo de cosas, con ese tipo de símbolos, y bueno, por eso es que hay situaciones en las cuales uno no se puede dar gustito, ¿cierto? Con muchas ganas que quiera hacer alguna cosa, no puede hacerla. Y ese tipo de cosas fueron desvirtuando. Lo otro, y muy grave, una de las personas que era primera línea, vale decir, los que defendían la protesta, quienes estaban en lo que se les llamó primera línea, uno de ellos era alguien que decía que tenía cáncer y que estaba luchando por eso, y había sido mentira. No, él no tenía cáncer y se inventó una serie de cosas para que le pudieran poner plata para su campaña. Yo electo también, y bueno, él renunció, pero él fue un ejemplo para la ultraderecha de que esto era, la gente que estaba ahí eran vergüenzas o gente que no tenía solamente un afán personal. Errores pequeños que no tienen que ver con el texto, pero sí tienen que ver con el contexto. Es tan importante siempre los contextos, y los contextos, las fuerzas políticas, los partidos en general tienen que leer los contextos. Hay un contexto que es de poderes fácticos, de poderes económicos muy grandes, los cuales obviamente se iban a negar a cualquier cambio y que iban a tomar cualquier cosa, por muy pequeña que fuera, agrandarla, amplificarla para poder ponerla como un ejemplo de que el país se iba a destruir. Y eso hace que en este momento haya mucha gente, porque la hay, que quiera votar rechazo. Bien. Errores puntuales de contexto, pero no de texto. Sí, por eso yo invito a todo el mundo a leer el texto. Okay. De hecho, estoy invitando a mucha gente para que lean, para que entren a un curso que está haciendo la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es la Facultad de Derecho la más antigua del país. Está haciendo un curso gratuito por internet de 3 horas semanales para poder analizar cuáles son los efectos que va a tener en la ciudadanía la nueva Constitución. Un tremendo curso que yo invito a todo el mundo a poder hacerlo. Te puedo enviar el enlace por si acaso te interesa, y yo lo estoy enviando a todas partes porque me parece que la gente tiene que informarse bien antes de votar, y esa es mi pega. Ahí estoy haciendo mi pega. Informarse bien, no le haga caso a las mentiras que se están diciendo. Fidel, claro que me interesa que me mandes el enlace, difundirlo, y yo mismo la estoy leyendo, la Constitución, voy por el artículo 130. Me hago una pregunta y quizás leyéndola completamente yo mismo obtenga la respuesta, pero quizás tú me adelantas. Veo que se otorgan muchos derechos donde se responsabiliza al Estado de garante, por ejemplo, del ambiente, de la justicia, de la salud, de la bioética, del tema de género. Hay un montón de derechos incorporados a la Constitución donde el garante tiene que ser el Estado y se lo nombra el Estado. La pregunta que se me surge es cómo se financiaría. ¿Cómo piensa la Constitución, si la Constitución lo establece, cómo se financiaría este nuevo Estado, por ejemplo, para garantizar la salud? Y este es un debate, la vivienda, este es un debate en Argentina, ¿no? También. Sí. Mira, desconozco... ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, perfecto, que estaba con mucho eco. Mira, te voy a comentar algo en lo que he estado trabajando hace un tiempo y en los cuales y que ha sido guía de los últimos discursos que me ha tocado dar y poder conversar en diferentes partes, ¿no? Hacer una conciencia de que el Estado chileno es muy pequeño. Siempre nos han dicho con una constitución neoliberal y con grandes fortunas comandando el país, que el Estado chileno es muy grande. Pero cuando uno compara con otros países que son comparables a Chile por ingreso per cápita, por
por PIB, por el Producto Interno Bruto, cuando uno puede entrar a esa comparación, se da cuenta que Chile es un país muy pequeño. Chile gasta de su PIB, de su Producto Interno Bruto, un 26%. El gasto público es un 26%. Ajá. De ahí tiene que salir todo, tiene que salir casas, tiene que salir el sistema del aparataje del Estado, la administración, tiene que salir las casas, tiene que salir, perdón, ya las había nombrado, pero tiene que salir de ahí en la salud, ¿ya? Todos los derechos tienen que salir de eso. Entonces, nosotros nos debemos a los chilenos, y eso yo lo planteo de esa forma, ¿cierto? Nos debemos un Estado más grande. Okay. Durante mucho tiempo ha crecido el país, ya tenemos un Producto Interno Bruto de 300.000 millones de dólares y nosotros estamos gastando 70.000 millones de dólares en el gasto público. Bien. Entonces, hay países como Uruguay, ¿ya? Que tiene un gasto mucho mayor, que es muy parecido en PIB a Chile y tiene cerca de un 40% de gasto público. Okay. Hay países en Europa como Croacia, que tiene el mismo PIB chileno, el mismo PIB que Chile, ¿cierto? El mismo PIB per cápita chileno, y gasta un 54% de ese PIB, ¿ya? Vale decir cerca de lo que sería en Chile 150.000 millones de dólares. Con eso nosotros tendríamos la salud de Inglaterra, tendríamos la educación de los países escandinavos, ¿ya? Tendríamos la sociedad de bienestar que puede tener una Suiza o una Holanda. Entonces, porque aparte de eso que se nos ha mentido también, aparte que se nos ha mentido en el tamaño del Estado, se nos ha mentido diciendo que Chile es un país pobre. Entonces, que hay que administrar esa pobreza, y la verdad es que Chile es un país muy rico, y todos nuestros países latinoamericanos son muy ricos, ¿ah? El tema es que se ha administrado por un grupo de gente que ha tenido todo el poder en sus manos durante muchísimos años, son 500 años de todo el poder, ¿ya? Que solo se ha ido transformando ese poder y ha ido cambiando de mano en muchos casos, ¿ya? Aunque cambie de signo, también ha cambiado de mano ese mismo poder, y eso nos ha generado también un problema en el cual ahora es importante que tengamos esa conciencia de que somos un país rico y que necesitamos un Estado, nos merecemos un Estado más grande. Por lo tanto, el presidente Boric puso ya una reforma tributaria que va a hacer crecer 4 puntos del PIB, lo que hay actualmente, en gradualidad de aquí a 4 años. Eso, nosotros, por ejemplo, en este gobierno vamos a poder construir 260.000 casas, que es el 40% del déficit. Piñera se vanagloriaba el último año de que había hecho 17.000 casas a nivel nacional. Queremos hacer 260.000 en estos 4 años y nos estamos planteando hacer eso. Entonces, es factible en un país como Chile poder generar eso. Lo que hay que hacer es generar la conciencia en la gente de que no nos creamos más mentiras porque las dice la televisión, porque las dice cualquiera de los dueños de Chile, que son 10, ¿no? ¿Por qué te digo dueños de Chile? Porque tú lo que compres, una parte importante de esa plata va a quedar en alguna de esas 10 familias, ¿no? Porque son dueños de todo, ¿eh? Son accionistas mayoritarios en cada una de las empresas, en los supermercados, en todo el retail a nivel nacional, de todos los productos que se venden. Por lo tanto, lo que uno compra le llega a ellos, y ellos son dueños de Chile, y como no existe un ordenamiento como corresponde, que es lo que hace una constitución desde arriba hacia abajo, tenemos, por ejemplo, que el dueño de una minera es el dueño de un banco y el dueño de un canal de televisión. Entonces, y el dueño de las bebidas que tomamos, y de las cervezas que nos tomamos también. Entonces, olvídate, eso tú no tienes un poder que contrarreste eso. Y así cada canal de televisión es, incluso el canal de todos los chilenos, como podría ser Televisión Nacional de Chile, se cambió la ley para que se hiciese parte de un sistema, ¿cierto? Tal como en el sistema neoliberal, que estuviese a cargo del mercado, ¿ya? El mercado es el que regula Televisión Nacional de Chile. No hay fondos del Estado para hacer esta Televisión Nacional de Chile. Entonces, como se rige por las leyes del mercado, necesita auspiciadores, ¿ya? Y esos auspiciadores son gente que son estos dueños de Chile, ¿me entiendes? O sea, sí, la tormenta perfecta, pues, amigo. Ese es el punto. ¿No hay alguna ley que obligue a los medios, como vos decís, que están en pocas manos,
a dedicar un espacio público, digamos, a este debate que sea en forma equilibrada, donde todas las voces puedan expresarse, o queda a criterio de cada medio de comunicación y entonces obviamente la cosa va a estar desequilibrada? Mira, afortunadamente en el año 88, que fue una de las exigencias, y ese es otro tema, pero de todas maneras, fue una de las exigencias de los Estados Unidos para el gobierno, para la dictadura de Pinochet, entregar 15 minutos de franja televisiva. Y ahora las va a haber en igualdad de condiciones para ambas opciones. Va a haber un espacio televisivo gratuito que llega a todo el país, en donde es factible que ahí, por ejemplo, ahí se ganó, en esa franja televisiva, el año 88 se le ganó a la dictadura. No se le ganó exactamente ahí porque fue un proceso, ¿no? Un proceso donde hubo muchos factores que a lo mejor en algún minuto es interesante analizar. Fue ahí en donde la gente pudo recibir la información fidedigna respecto de lo que se trataba el no. Yo espero que ahora, en esta franja, justamente se entregue la información correcta. Perfecto, interesantísimo. Me parece, no sé si con respecto a la Constitución tenés algo más para comentarnos, si no, me interesa un poco tu testimonio de estos 100 días de funcionario. Sí. Bueno, no, la invitación, la verdad es que la gente, bueno, ustedes allá en Argentina, bueno, no les di un saludo, quiero mandarle un tremendo saludo al pueblo argentino. Estamos muy contentos y vamos a hinchar por Messi y su grupo de jugadores en este próximo mundial, pero nosotros no estamos representados, pero a mí me representa muy bien Argentina, siempre lo ha hecho, y bueno, siempre Latinoamérica por delante. Eso me había faltado, mandarle muy bien a mi hermano argentino. Mira, sí, tenemos una serie de... Nos encontramos con un Estado dejado de lado, ¿no? El Estado estaba botado, estaba enredado, nuestro organigrama institucional estaba trastocado absolutamente. Nosotros durante estos primeros 100 días lo que hemos logrado hacer es ordenar esto, ya lo hicimos, hemos podido arreglar el clima laboral que había un clima laboral muy complejo. Hemos podido arreglar ese clima laboral en la delegación, hemos podido reunirnos con mucha gente, pluralmente, con todos los espacios, con toda la gente, y vamos a seguir en este predicamento. Nosotros creemos que nosotros no somos sectarios, somos muy transversales. Es nuestro trabajo también administrar el Estado, y administrar el Estado implica que están representadas todas las personas. Okay. Pero te voy a dar un ejemplo de una de las pequeñas cosas que hemos hecho, porque manejamos ciertos fondos para poder otorgar a organizaciones sociales. Y con esto te ejemplifico cuál es nuestra visión. Cuando llegó la persona encargada de recoger esos proyectos para poder otorgar estos fondos, llegó y dijo: y esto, señor delegado, usted lo decide. Entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿cierto? Porque yo podría haber decidido una cantidad, un monto de plata específico, haberlo puesto a dedo en algunas organizaciones sociales afines a nuestro proyecto político, que es lo que se ha hecho durante estos últimos 30 años. Y nosotros, lejos de querer algo así, le planteamos a la gente de la delegación y lo conversamos con nuestro gabinete político, y dijimos: mira, nosotros queremos establecer una rúbrica, vale decir, establecer una ponderación, ¿ya?, de ciertos criterios que tengan cada uno de los que están haciendo los proyectos. Cada organización que hace un proyecto va a tener una ponderación objetiva, vale decir, si es rural va a tener un porcentaje mayor, ¿cierto?, porque hay que apoyar lo rural. Si es de mujeres vamos a tener un porcentaje también porque es de mujeres. Si es masivo, si tiene mucha gente, también
Si es nueva, ¿cierto? Que necesita, no sé, un club deportivo que no tiene pelota de fútbol, o sea, si es una organización nueva, también taje adicional, y cada una de esas cosas, a la vez, también hicimos una distribución objetiva de acuerdo al tamaño de cada comuna. Entonces establecimos una rúbrica en la cual quienes se ganaron esos fondos fueron diferentes organizaciones sociales que cumplían con estos requisitos que pusimos de acuerdo entre funcionarios y gabinete político para poder establecer quiénes eran los que merecían recibir estos fondos. Y bueno, eso fue un golpe de timón, se horizontalizó la decisión, se objetivizó la decisión, y yo no sé si esa organización es o no es afín a este gobierno, no me interesa, pero si tiene los méritos, ahí va a tener ese fondo. Y ayer mismo se acaban de cerrar. Y con eso te ejemplifico cómo es que estamos nosotros ahora, en este momento, haciendo las cosas, y las vamos a continuar haciendo de esta misma forma. Creemos que es lo que corresponde a la administración del Estado y no ser un grupo sectario que le entrega solamente a sus afines. Muy bien, interesante. Bueno, no sé si a grandes rasgos me puedes decir las cuentas de Chile. Chile tiene deuda, el Estado se maneja con un déficit, con emisión. ¿Cómo es? ¿Tenés una idea aproximadamente para transmitirnos? Sí. Chile en este momento tiene la mitad de la deuda que tienen los países promedio a nivel mundial. Vale decir, estamos en un muy buen pie por si viniese una crisis, que tengo entendido que viene una crisis a nivel mundial. Hay países que están a punto de entrar en recesión, como Estados Unidos, y que siempre dolarizado nosotros siempre nos va a afectar. De hecho, nosotros llegamos al margen más alto de dólar, que es 1.000 pesos. Habíamos estado fluctuando entre los 700, 800 y ahora esta semana llegamos a 1.000 pesos. Así que tremendo golpe para las finanzas chilenas, una devaluación importante. O sea, 1.000 pesos cada dólar. Claro, justamente. Bien. Y estábamos en 780, 790, 820, había sido lo más alto que había pasado. Pero una pregunta, Fidel, discúlpame ahí. Por ejemplo, aquí en la Argentina, tú debes saber porque conoces, pero tú quieres comprar una casa y te la venden en dólares, todo a cierto nivel se usa el dólar. Allá en Chile sucede lo mismo. ¿Tú puedes comprar una casa en dólares? Es que no se trabaja con el dólar acá, se trabaja con otro instrumento que se llama UF, Unidad de Fomento. Está relacionada con, en cierto modo, está relacionada con el dólar tangencialmente, porque está relacionada con la inflación, relacionada con la devaluación del peso también, que tiene que ver con el IPC, con el impuesto, o sea, con el índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces es un sistema de fomento que va creciendo con el tiempo en la medida que el IPC se va haciendo más grande, y el IPC se va haciendo más grande por la inflación, en la cual también está relacionada el dólar por las importaciones, por el valor de los productos. Hay una cierta relación, y eso durante estos últimos años, amigo mío, lamentablemente ha sido hay muy poca gente la que puede acceder a casas acá en Chile. Por eso tenemos graves problemas de asentamiento, villas miserias, como le llaman ustedes, ¿cierto? O acá ya se llaman tomas, y porque el acceso a la vivienda propia era para un 15% de la población, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás, y ahora con el alza de estos precios, con la inflación, ahora está llegando cerca de un 10% solamente acceder a la casa propia. Entonces, ese es el motivo por el cual el gobierno se puso la meta, porque lamentablemente en una toma hay externalidades como son la delincuencia, el narcotráfico, que nos están arreciando, que yo te comenté al principio que estábamos haciendo trabajo respecto de eso. Entonces sabemos que atacando la base del problema podemos ir solucionando los otros. Hay temas estructurales, y el tema habitacional es un tema estructural en Chile.
Bueno, buen punto. Y para cerrar este punto financiero, la unidad de fomento, que es como un bono que hay que comprar por si uno quiere hacer cierta operación inmobiliaria o lo que fuera, ¿es algo así? Claro, entre comillas se compra, pero tú pagas en UF, vale decir, por ejemplo, te cobran el dividendo, te lo cobran en UF. Entonces, si la UF crece mucho en un mes, tú tienes que pagar al mes siguiente un poco más de dividendo, el pago mensual por la compra de tu vivienda. O sea, el peso chileno, la unidad de fomento, o sea, la casa, por ejemplo, se tasa, se evalúa en unidad de fomento y bueno, de acuerdo, vas a tener que pagar más chilenos, más pesos chilenos, de acuerdo al momento, a la unidad de fomento, más o menos así es. Perfecto. Eso es, tal como lo plantea. Perfecto, y volviendo al principio y a este trabajo con el problema de la violencia, de la seguridad, ¿cómo lo están encarando, ya que esto ya sería trabajo específico de tu área? Sí, mira, cuando hay pocos recursos en un país, como podría ser lo que pasa acá en Chile, cuando hay tenemos déficit, por ejemplo, de carabineros, ¿ya? Tenemos algunos déficits también en la policía de investigaciones, y cuando tenemos el trabajo mancomunado entre comunas, entre policías, entre la gente, se hace indispensable. Y eso es lo que hemos hecho, nos hemos juntado con la gente, la comunidad organizada, por ejemplo, acá hay alarmas comunitarias. Cuando se ve una situación compleja, una situación de incivilidad o de delincuencia, se aprieta un botón y toda la gente se asoma y aparece y de esa forma se está trabajando, ¿ya? Bueno, los ladrones, uno dice, la delincuencia en general le teme mucho a la organización de las poblaciones, de las villas, ¿cierto? Porque cuando aparecen 100 personas, no hay ninguna banda que se pueda desarrollar su trabajo, entre comillas. Entonces hemos estado trabajando con la sociedad organizada, en mancomunión con la policía y con la seguridad de las municipalidades. Así que de esa forma hemos estado haciendo el trabajo, nos da bastante resultado. De hecho, yo estoy acá en un lugar en este momento, estoy en Villa Alemana, en un lugar que tiene su alarma comunitaria, que tiene su WhatsApp también comunitario, donde se van avisando las cosas que van ocurriendo, y que ya puso cámaras de seguridad. Lamentablemente, en situaciones complejas hay que irse un poquito más también a lo complejo, y lamentablemente las cámaras han sido un tremendo disuasivo, amigo mío. Yo soy muy contrario a eso, porque va en contra de la privacidad, pero en realidad en el momento hay que poner siempre los bienes mayores por encima de otros, ¿no? Y en este caso me parece que el tema no es tanto la privacidad, porque es lo que ocurre en la calle, no está hacia adentro de las casas, sino que está hacia afuera, ¿ya? Y ha sido de tremenda ayuda para poder identificar, para poder disuadir, y para poder encontrar también. El otro día un asesinato acá, algo que no ocurría muy a menudo, un asesinato, y una cámara de una industria mostró quién era, y a los 30 minutos, 20 minutos ya se había tomado a la persona, porque se la divisó en otro sector de la ciudad y se la pudo tomar presa, ¿no? Entonces eso es porque habían unas cámaras las cuales se pudo echar mano. Entonces estamos en una sociedad compleja, ¿no? Las soluciones ya no son las mismas que hace 30 años atrás. Y eso es un tema que es muy importante también analizar, porque en la medida que se complejiza, es como tú tienes que ir abordando. No existe una sola fórmula, no existe una sola solución, existen muchas soluciones, y esas soluciones también son multisectoriales, no es solamente uno iluminado el que va a llegar con la solución completa. La pregunta entonces concreta sería, ahí en tu provincia, ¿hay barrios así muy carenciados? Por supuesto, sí los hay. Hay muchas tomas de terreno,
tenemos en toda la provincia tenemos, pero tenemos la buena noticia que este año parte del plan de construcción de casas, son 70.000 para la región completa, y eso nos va a ayudar muchísimo en poder erradicar muchas de estas villas. Bien. Cuando el Estado no está presente en ciertos lugares, la sede social no la hace el Estado, la hace el narcotraficante. Si esto es herencia de Pablo Escobar. Pablo Escobar hizo poblaciones completas. Entonces obviamente que tiene otra categoría el narcotraficante en ese lugar, ¿no? Y yo tengo casos muy específicos donde una persona va a golpear las puertas, una persona con carencia, una mujer con su hijo, sin pañales, sin leche y lloviéndose su casa, que llega al Estado y el Estado le cierra la puerta en la cara. Entonces, impresentable, ¿ya? Impresentable. Esto te estoy hablando del gobierno anterior y de administración anterior también en la comuna. Entonces, impresentable. Se le dice, no, porque tú eres de una toma, no puedes, no tienes derecho a nada. La mujer tuvo que humillarse en el suelo, ¿ya? Este es un caso que me lo contó ella misma. Entonces tuvo que humillarse en el suelo y decir, pero necesito, deme leche, deme pañales, tengo que cambiar a mi guagua. No tenía nada esa mujer. Hasta que le dijeron, bueno, elija, o le ponemos un plástico en el techo o tiene pañales para su guagua. Y ella tuvo que elegir, ¿cierto?, la leche y los pañales. Pero esa es la respuesta. Ante eso, llega un narcotraficante, no lo estoy justificando, pero sí estoy entendiendo el proceso, ¿no? Entiendo la dinámica, por qué ocurren las cosas, y si no tenemos claro por qué ocurren las cosas, es difícil que las podamos solucionar. Entonces llega el narcotraficante y a una persona como ella le ofrece, oye, yo te puedo pagar, te puedo solucionar los 3 problemas, pero tú tienes que repartirme aquí en la cuadra. Oye, una persona que tiene una guagua, ¿tú qué haces? Un bebé. Entonces, si nosotros nos hacemos los desentendidos y no tomamos en cuenta estas situaciones, lo peor que podemos hacernos es mentirnos, es mentirnos. Nunca debemos mentirnos, sobre todo los que estamos en la administración del Estado, los que estamos gobernando. Tema terrible, y tema del narcotráfico y su relación con las finanzas y con la financiación, incluso a través del lavado de dinero de la política. Esto es un tema gravísimo, que está no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, realmente, y donde hay estudios gravísimos también yo me recuerdo un estudio de Peter Scott, un embajador canadiense, que llama narcoestado, o sea, y donde denuncia a la CIA y su relación con justamente las operaciones de lavado de dinero para hacer operaciones ilegales y la heroína, etcétera, etcétera. O sea que el tema es gravísimo. Así es. Por eso es que, bueno, sabemos muchos que somos partidarios de que cierto tipo de drogas se legalice, porque de esa forma terminamos con el narcotráfico. Si, oye, Al Capone se hizo famoso porque había una prohibición, ¿no?, de vender alcohol. Entonces es re fácil, pues prohibimos y bueno, inmediatamente vienen los mercados negros. Si la cosa la abrimos, si te entregan en la farmacia, si tienes una orden, una prescripción médica para algún tipo de droga adictiva, oye, las cosas cambian. Yo creo que debemos aprender. En ese sentido, Holanda nos lleva a mucha delantera. Los Países Bajos, como se llaman ahora, han hecho varios cambios muy sustantivos y la verdad es que le hace harto bien a la sociedad, ¿no? Yo creo que hay que empezar a buscar soluciones más creativas, más innovadoras, y no quedarnos con lo punitivo, porque en definitiva no llevamos décadas sin solucionar el problema. Entonces, por favor, seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto? Einstein decía, el único que hace siempre lo mismo y espera algo distinto, ¿cierto? El ser humano, la definición de estúpido era, ¿no? Así decía Einstein, ¿cierto? Seguimos haciendo lo mismo y esperamos un resultado distinto, ya. Por eso yo creo que hay que ir innovando, hay que ir cambiando las cosas, hay que probar otras cosas nuevas y
la historia o la experiencia nos indica que si nosotros abrimos esto, le quitamos el mercado a eso y a los narcotraficantes y podemos empezar a hablar. Ellos tendrán que reconvertirse a algún otro delito, pero en el intertanto estamos solucionando varios problemas de una. Lamentablemente sí. Lo tengo que dejar porque ya las labores propias me están llamando. Bien. Y ha sido de ayuda de lo que le he comentado, amigo mío. Sí, realmente muy contento de esta conversación, de este intercambio. Este último tema es un tema que la sociedad tiene que debatir. Me gustaría decir, para también cerrar este tema, que me parece que las sociedades nuestras todavía no están en un nivel de consumo responsable e inteligente, así que es un tema complejo para el debate. Yo te agradezco mucho, vamos a ver la experiencia de Chile con este tema, ahora que ustedes están en funciones, después de la experiencia de Uruguay también, que no sé cómo evaluarla porque no tengo datos con relación a la marihuana y a todo esto. Y bueno, Fidel, cerrá vos con lo que vos quieras y te agradezco mucho y bueno, hasta cualquier momento. Bien, mira, muy cortito, muy simple. Gracias por la invitación a participar, Gustavo. Siempre un agrado conversar contigo, conversar con los hermanos argentinos. Muy simple, las izquierdas debemos tener vocación de mayoría, debemos tener vocación de poder, no quedarnos en los saludos de bandera que muchas veces tenemos, ¿no? Son los amarillos los que a veces llevamos a cabo más cosas. Yo me digo amarillos porque se tilda de amarillo a los que no son rojos, ¿no? No son rojos. Bien. Lo que vale decir que no ha sido la ultraizquierda, lamentablemente, la que ha llevado los mayores procesos de cambio. Cuando tenemos cambios que son violentos, que son a través de las armas, que no son democráticos, siempre sufren los más pobres. Hay siempre una élite que se mantiene y que nunca le va a pasar nada, ¿ya? Entonces, en general, debemos tener las izquierdas vocación de mayoría y vocación democrática absoluta, ¿ya? Sin eso no podemos. Muy bien. No es sustentable, ya que estamos en los tiempos de lo sustentable, no es sustentable en el tiempo. Muy bien. Y se pueden caer en exceso y otros temas que en realidad en dictaduras de izquierda que tampoco son deseables. No hay ninguna dictadura que sea buena. Muy bien. Así que eso como mensaje así global para poder terminar, amigo mío. Muy bien, no te olvides del enlace y te mando un abrazo enorme. Un abrazo también para ti, Gustavo. Un abrazo para todas y todos que me están escuchando o leyendo. Que estén muy bien. Un abrazo para todo Chile también. Gracias, Gracias. Fidel.